Si quieres participar en la cena de Navidad, ven a lavar los platos, gritó mi nuera por teléfono. Yo simplemente la ignoré. Cuando vio mis fotos lujosas en París, la interesada me llamó 25 veces. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El timbre del teléfono me despertó de la siesta que tanto necesitaba después de pasar toda la mañana limpiando mi pequeño apartamento. A los 65 años, esas tareas que antes hacía sin pensar, ahora me dejaban agotada. Miré el reloj en la mesita de noche. Las 3 de la tarde. ¿Quién podría estar llamando a esta hora? El nombre de Elena apareció en la pantalla de mi viejo teléfono celular. Mi nuera. El estómago se me contrajo inmediatamente. Elena nunca me llamaba para charlar o preguntarme cómo estaba. Sus llamadas siempre tenían un propósito, y nunca era algo que me alegrara el día. «Hola, Elena», dije tratando de sonar neutral. «María, necesitamos hablar sobre la cena de Navidad». Su voz sonaba fría, como siempre, ni siquiera un saludo cordial. «Roberto y yo hemos decidido que si quieres participar este año, vas a tener que ayudar con los platos. Ya sabes, lavar la loza después de la cena». Me quedé inmóvil en mi cama, sosteniendo el teléfono contra mi oreja, como si hubiera escuchado mal. ¿Perdón? No es tan difícil de entender. Elena continuó con esa paciencia falsa que usaba cuando hablaba conmigo, como si fuera una niña lenta. Vamos a ser más de 20 personas. Alguien tiene que encargarse de la limpieza después. Y bueno, tú no trabajas, así que tienes tiempo libre. La humillación me golpeó como una bofetada. 20 años casada con mi hijo Roberto, y Elena seguía tratándome como si fuera la empleada doméstica de la familia. Pero lo que más me dolía era el silencio que sabía que habría del otro lado. Roberto estaría ahí, escuchando, y no diría nada para defenderme. «Elena, soy la abuela de tus hijos», logré decir, mi voz temblando ligeramente. «Soy la madre de tu esposo». «Exacto», replicó ella sin dudar. «Y la familia se ayuda entre sí. Nosotros ponemos la casa, la comida, organizamos todo. Lo menos que puedes hacer es colaborar con algo útil». Cerré los ojos y sentí ese nudo familiar en la garganta. El mismo que había sentido tantas veces durante los últimos 5 años, desde que Elena había dejado claro cuál era mi lugar en su versión de la familia. No era la abuela respetada que merecía un lugar en la mesa principal. No era la matriarca que había criado a Roberto sola, después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 12 años. Era un estorbo que podían tolerar si se hacía útil. «¿Roberto está ahí contigo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, está aquí, y está de acuerdo conmigo». Por supuesto que lo estaba. Mi hijo, el niño al que había enseñado a caminar, al que había consolado durante pesadillas, al que había trabajado 3 empleos para mantener después de quedar viuda, ahora estaba de acuerdo en que su madre lavara los platos para ganarse el derecho de cenar en Navidad con su propia familia. ¿Puedo hablar con él? Mi voz sonaba más débil de lo que hubiera querido. Está ocupado viendo el partido. Pero ya sabes cuál es su respuesta. «Somos un equipo, María. Siempre lo hemos sido». Un equipo. Elena y Roberto formaban un equipo, y yo estaba afuera, mirando desde las gradas, esperando que me dieran permiso para participar bajo sus condiciones. «Mira», Elena continuó, su voz tornándose ligeramente impaciente. «No es para tanto. Unas pocas horas lavando platos. Incluso puedes llevarte las sobras a casa. Sabes que siempre cocinamos demasiado». Las sobras. Como si fuera un perro esperando las migajas que cayeran de la mesa del amo. Recordé la Navidad del año pasado. Elena me había puesto a servir las bebidas durante toda la noche, mientras ella recibía los elogios por la decoración de la mesa, por la comida que había encargado a un catering, pero que todos creían que había preparado ella misma. Yo había pasado la noche entera de pie, llenando copas, recogiendo platos sucios, sin poder sentarme a disfrutar ni un momento con mis propios nietos. «¿Y si no quiero lavar los platos?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Elena se rió, una risa corta y despreciativa.
Entonces supongo que estarás muy sola en Navidad, ¿no te parece? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ahí estaba la amenaza, clara y directa. Acepta nuestras condiciones o no tendrás familia en las fiestas. Piénsalo, Elena añadió, su voz ahora dulce como la miel envenenada. Te doy hasta mañana para decidir, pero necesito una respuesta definitiva, porque tengo que planificar quién más puede ayudar si tú no vienes. Colgó sin despedirse, dejándome con el teléfono en la mano y un dolor en el pecho que me era tan familiar como mi propio nombre. Me quedé sentada en la cama durante varios minutos, mirando la fotografía que tenía en mi mesita de noche. Era una foto de Roberto cuando tenía 8 años, sonriendo con una sonrisa desdentada mientras me abrazaba después de su obra de teatro escolar. Yo había llegado directamente del trabajo, aún con el uniforme de la cafetería donde trabajaba en esos días, pero había llegado. Siempre llegaba. Recordé todas las veces que había sacrificado mis propias necesidades por él. Las noches que me había quedado despierta cuando tenía fiebre, los empleos extra que había tomado para pagarle clases de fútbol, la universidad que nunca pude terminar porque tenía que mantenerlo. Había puesto mi vida entera en pausa para que él pudiera tener la suya. Y ahora su esposa me llamaba para ofrecerme la oportunidad de lavar sus platos a cambio de una cena de Navidad. Me levanté lentamente de la cama y caminé hacia la ventana de mi pequeño apartamento. Afuera, los vecinos estaban decorando sus casas para las fiestas. Luces de colores, coronas en las puertas, la promesa de noches cálidas en familia. Yo estaría sola, como siempre, o estaría de pie en el fregadero de Elena, lavando los platos de una celebración en la que nunca había sido realmente bienvenida. Pero mientras miraba por esa ventana, algo cambió dentro de mí. Una sensación que no había sentido en años. No era resignación. No era tristeza, era determinación. Porque Elena no sabía algo que yo había guardado en secreto durante décadas. Algo que cambiaría todo si decidía usarlo. Y después de esa llamada, estaba empezando a pensar que tal vez era hora de que todos supieran exactamente quién era María González realmente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, recordando. Los recuerdos llegaron como una avalancha, uno tras otro, cada uno más doloroso que el anterior. Recordé cuando Roberto tenía 15 años y llegó a casa llorando porque algunos compañeros se habían burlado de sus zapatos gastados. Yo trabajaba entonces como maestra en una escuela primaria, pero el sueldo apenas nos alcanzaba. Esa misma semana vendí mi anillo de bodas, el único recuerdo valioso que me quedaba de su padre, para comprarle zapatos nuevos. Nunca se lo dije. Recordé las noches que pasaba preparando clases y corrigiendo exámenes después de que él se durmiera, porque durante el día tenía que hacer las tareas del hogar y ayudarlo con sus estudios. Mi carrera como maestra había sido mi sueño, pero la convertí en algo secundario cuando me convertí en madre soltera. Recordé cuando Roberto se graduó de la universidad, el día más orgulloso de mi vida. Elena ya estaba en su vida entonces, una chica bonita de una familia acomodada que había conocido en su último año. En la ceremonia de graduación, mientras yo lloraba de orgullo en las gradas, Elena se quejaba de que el evento era demasiado largo y aburrido. Pero sobre todo, recordé el día que todo cambió. Fue hace 6 años, poco después de que Roberto y Elena se casaran. Yo había ido a visitarlos a su nueva casa, esa casa enorme que Elena había insistido que compraran, aunque estuviera fuera de sus posibilidades económicas. Llevaba un pastel que había horneado para celebrar que Elena estaba embarazada de mi primer nieto. Llegué más temprano de lo previsto. La puerta estaba abierta y pude escuchar voces desde la cocina. Me quedé paralizada cuando reconocí la voz de Elena hablando por teléfono con alguien. «No, mamá, no entiendes», decía Elena, su voz llena de desprecio. «Es agotador. Siempre está aquí, siempre queriendo ayudar, siempre metiendo sus narices en nuestros asuntos. Es como tener a una empleada doméstica que no puedes despedir». Me quedé inmóvil en la entrada, el pastel temblando en mis manos. «Y Roberto no dice nada», Elena continuó. «Es demasiado culposo. Su madre sacrificó todo por él, bla, bla, bla.
Pero honestamente, ya es hora de que corte el cordón umbilical. Somos adultos casados y ella actúa como si todavía fuera su niñito pequeño. Escuché la risa de Elena, fría y cruel. Lo peor es que se ve tan común. Siempre con esa ropa vieja, sin maquillaje, hablando de sus días como maestra, como si hubiera sido algo importante. No entiendo cómo voy a explicarle a mis amigas que esa mujer es la abuela de mi hijo. En ese momento, Roberto entró a la cocina. Esperé, rogando que defendiera a su madre. ¿Sigues hablando de mi mamá?, le preguntó a Elena. Tu madre necesita entender que ahora tenemos nuestra propia familia. Elena respondió. No puede estar aquí todo el tiempo. Es incómodo. Roberto suspiró. Tienes razón. Hablaré con ella. Esas 3 palabras me destrozaron más que todo lo que Elena había dicho. Tienes razón. Salí silenciosamente de la casa, dejando el pastel en el porche. Nunca les dije que había escuchado esa conversación, pero desde ese día todo cambió. Las visitas se volvieron menos frecuentes, más formales. Los abrazos de Roberto se sintieron obligados. Elena comenzó a tratarme como exactamente lo que había dicho que era, una empleada doméstica que no podían despedir. Pero esa noche, 6 años después, mientras yacía despierta recordando todo el dolor, también recordé algo más, algo que había estado guardado en el fondo de mi mente, esperando el momento correcto. Me levanté de la cama y fui hasta mi armario. En el fondo, debajo de una pila de sábanas viejas, estaba la caja que no había abierto en años. Una caja de madera simple, pero que contenía el secreto más grande de mi vida. Con manos temblorosas, saqué los documentos que había guardado ahí durante décadas. Certificados bancarios, escrituras, documentos legales que nadie más había visto jamás. Cuando tenía 20 años, antes de casarme, antes de tener a Roberto, había vivido con mi tía Esperanza. Ella era una mujer extraña, solitaria, que nunca se había casado y que todo el mundo en el pueblo consideraba un poco excéntrica. Pero me había criado después de que mis padres murieran en un accidente cuando yo tenía 17 años. Tía Esperanza había trabajado toda su vida como costurera, pero tenía un don especial para los negocios. Había invertido cada peso que ganaba, había comprado propiedades cuando eran baratas, había sabido exactamente cuándo vender y cuándo comprar. Para cuando murió, 10 años después de que Roberto naciera, había acumulado una fortuna considerable, y me la había dejado toda a mí, pero con una condición muy específica. En su testamento había escrito: María solo podrá acceder a esta herencia cuando sienta que realmente la necesita para empezar una nueva vida. No para mantener la vida que tiene, sino para crear una completamente nueva. Durante todos estos años había cumplido esa condición al pie de la letra. Había mantenido el dinero intacto, acumulando intereses, creciendo silenciosamente, mientras yo vivía con mis ingresos modestos como maestra jubilada. Había usado mis propios ahorros para ayudar a Roberto con sus estudios, mis propios recursos para los regalos de Navidad y cumpleaños, porque hasta ahora nunca había sentido que necesitara una nueva vida. Siempre había tenido la esperanza de que mi vida actual pudiera mejorar, de que Roberto recordara quién era yo realmente, de que Elena aprendiera a respetarme. Pero después de esa llamada, después de años de humillaciones pequeñas y grandes, finalmente entendí lo que tía Esperanza había querido decir. Era hora de empezar de nuevo. Miré los documentos bajo la luz tenue de mi lámpara de noche. El monto final me sorprendió incluso a mí. Con décadas de intereses compuestos e inversiones cuidadosamente manejadas por el banco, la herencia de tía Esperanza se había convertido en una suma que me daría libertad para hacer cualquier cosa que quisiera. Podría viajar, podría vivir en una casa bonita, podría vestirme bien, comer en restaurantes elegantes, experimentar todas las cosas que había sacrificado durante años de ser la madre abnegada, la abuela servicial. Pero más importante que todo eso, podría finalmente descubrir quién era María González, cuando nadie esperaba nada de ella. Guardé los documentos de vuelta en la caja, pero esta vez la dejé sobre mi cómoda, a la vista.
Ya no era un secreto que necesitaba esconder. Cuando sonó mi teléfono al día siguiente por la mañana, ya sabía quién era. Elena, llamando para mi respuesta sobre los platos de Navidad. Pero esta vez, cuando contesté el teléfono, algo en mi voz había cambiado. «Hola, Elena», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «María, espero que hayas pensado en nuestra conversación de ayer. Necesito saber si vas a ayudar con la limpieza después de la cena». Sonreí, aunque ella no pudiera verme. «He pensado mucho, Elena, y tengo una respuesta para ti». «Mi respuesta es no, Elena», dije con una voz que sonaba extrañamente tranquila, incluso para mí misma. «No voy a lavar los platos para ganarme un lugar en la mesa de Navidad». El silencio del otro lado del teléfono duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. «¿Perdón?». Elena finalmente habló, su voz subiendo una octava. «¿Me estás diciendo que prefieres quedarte sola en Navidad antes que ayudar a tu propia familia?». «Te estoy diciendo que prefiero quedarme sola antes que ser tratada como empleada doméstica por mi propia familia», respondí, sintiendo una extraña sensación de liberación con cada palabra. «Eres increíble, María. Después de todo lo que Roberto y yo hemos hecho por ti». «¿Cómo qué?», la interrumpí. «¿Cuándo exactamente han hecho algo por mí?». Elena se quedó sin palabras por un momento. Claramente no esperaba que le respondiera de esa manera. «Bueno», balbuceó, «te invitamos a nuestras celebraciones. Incluimos en la familia». «Me invitan a trabajar en sus celebraciones», la corregí. «Y me incluyen cuando necesitan algo. Esa no es familia, Elena. Eso es conveniencia». «Roberto va a estar muy desilusionado contigo», dijo Elena, jugando su última carta. «Entonces que me llame él mismo para decírmelo». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en mi cocina durante varios minutos, mi corazón latiendo rápidamente. No podía creer lo que acababa de hacer. Durante años había tragado cada humillación, cada desprecio, cada tratamiento cruel, diciéndome que era el precio de mantener a mi familia unida. Pero finalmente había dicho basta. Y se sentía maravilloso. Esa misma tarde fui al banco. Hacía años que no pisaba esa oficina, no desde que había abierto la cuenta especial para manejar la herencia de tía Esperanza. El gerente, el señor Martínez, me reconoció inmediatamente. «Señora González, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy?». «Necesito acceder a los fondos de la cuenta de mi tía», le dije, sintiendo una emoción extraña al pronunciar esas palabras después de tantos años. Sus ojos se iluminaron. «Por supuesto, permítame revisar los números actuales». Cuando me mostró el estado de cuenta, tuve que sentarme. Incluso sabiendo que el dinero había estado creciendo todos estos años, la cifra final era impresionante. Más que suficiente para cualquier cosa que quisiera hacer. «Me gustaría hacer una transferencia significativa a mi cuenta corriente», le dije. «Y también necesito información sobre agencias de viajes». El señor Martínez sonrió. «¿Finalmente va a disfrutar de esa herencia?». «Sí», respondí. Y por primera vez en años, esa respuesta me llenó de alegría pura. Finalmente voy a vivir. 2 días después, estaba en una agencia de viajes, hablando con una joven muy amable sobre destinos europeos. Siempre había soñado con ir a París. De niña, había visto películas sobre esa ciudad mágica y había prometido que algún día caminaría por sus calles. Pero la vida había puesto otros planes. Un matrimonio joven, la viudez temprana, la responsabilidad de criar a Roberto sola. Ahora tenía 65 años, pero finalmente era libre para cumplir ese sueño. «Le recomiendo este paquete», me dijo la agente, mostrándome un folleto brillante. «Incluye hotel de 5 estrellas en el Distrito 16, cerca del Arco del Triunfo, tours privados y un guardarropa personal shopper si está interesada». «¿Un guardarropa personal shopper?», pregunté, intrigada. «Sí, es muy popular entre nuestras clientas maduras que quieren renovar completamente su imagen. El shopper la ayuda a elegir ropa elegante, se encarga del maquillaje profesional, incluso de sesiones de fotos si quiere documentar su viaje». La idea me emocionó más de lo que esperaba.
Durante décadas había vestido de manera práctica, modesta, sin llamar la atención. Había sido la viuda responsable, la madre sacrificada, la abuela servicial. Pero ¿qué pasaría si por una vez en mi vida me viera y me sintiera verdaderamente elegante? Me interesa mucho, le dije. Perfecto. El viaje sería para la primera semana de diciembre. Regresaría justo antes de Navidad. Justo antes de Navidad. La época en que supuestamente estaría lavando platos en casa de Elena. La ironía era perfecta. Reservo el paquete completo, decidí. Esa noche llamé a mi vecina, la señora Carmen, una mujer dulce que vivía en el apartamento de al lado y que siempre había sido amable conmigo. Carmen, tengo una pregunta un poco extraña, le dije. ¿Sabes algo sobre redes sociales? ¿Facebook, Instagram? Carmen se rió. Más de lo que mi familia quisiera. Mis nietos me tienen en todas esas aplicaciones. ¿Por qué preguntas? Me voy de viaje y me gustaría compartir algunas fotos, pero no sé cómo usar esas cosas. ¡Qué maravilloso! ¿A dónde vas? París, dije, y solo pronunciar esa palabra me hizo sonreír. París. María, eso es increíble. Por supuesto que te ayudo con las redes sociales. De hecho, ven mañana y te enseño todo. Al día siguiente, Carmen me dio una clase intensiva sobre Facebook e Instagram. Era más fácil de lo que pensaba, y me sorprendí de lo rápido que aprendí a subir fotos y escribir comentarios. Lo importante, me explicó Carmen, es que seas auténtica. Comparte lo que realmente te hace feliz, no lo que crees que otros quieren ver. Esa noche practiqué subiendo una foto simple. Una taza de té junto a un libro en mi mesa de cocina. Escribí. Empezando una nueva aventura a los 65 años. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. No esperaba muchas reacciones, pero para mi sorpresa, varios conocidos del barrio comentaron con mensajes de apoyo y emoción. La semana antes de viajar a París pasó volando. Roberto me llamó una vez, claramente presionado por Elena. «Mamá, Elena me dice que no quieres venir a la cena de Navidad». «Es correcto», respondí simplemente. «¿Por qué? Solo te pidió un poco de ayuda». «Roberto, tu esposa me pidió que lavara los platos para ganarme el derecho de cenar con mi propia familia. ¿Te parece razonable?» Hubo una pausa larga. «Bueno, alguien tiene que ayudar con la limpieza». «Exacto. Alguien tiene que ayudar. No alguien específico tiene que trabajar mientras todos los demás disfrutan». «Mamá, no seas dramática». «No estoy siendo dramática, Roberto. Estoy siendo digna». Colgué antes de que pudiera responder. El día antes de mi viaje, mientras empacaba mi maleta, me detuve frente al espejo de mi dormitorio. La mujer que me miraba de vuelta era la misma que había sido durante años. Cabello gris sin estilo, ropa cómoda pero sin gracia, rostro cansado de alguien que había vivido para otros toda su vida. Pero en sus ojos había algo nuevo, una chispa de expectativa, de emoción, de posibilidades infinitas. «Adiós, María la sufrida», le dije a mi reflejo. «Cuando regrese, vas a conocer a una versión completamente nueva de ti misma». El vuelo a París salía temprano en la mañana. Mientras el avión despegaba y veía mi ciudad hacerse cada vez más pequeña debajo de mí, sentí como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino toda una vida de limitaciones autoimpuestas. Por primera vez en décadas, no tenía idea de lo que me esperaba. Y eso me emocionaba más que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Elena no tenía idea de lo que se avecinaba. París me recibió con un cielo gris perla y una llovizna suave que hacía brillar las calles como espejos. El hotel era más elegante de lo que jamás había imaginado. Pisos de mármol, candelabros de cristal y personal que me trataba como si fuera una reina. «Bienvenida al Hotel Rafael, Madame González», me dijo el recepcionista en un español cuidadoso. «Su suite está lista y su cita con la personal shopper está programada para esta tarde». Mi suite. Tenía una suite en París. Me quedé parada en el umbral por un momento, casi sin atreverme a entrar. Era más grande que todo mi apartamento en casa, con ventanas enormes que daban a una vista perfecta del Arco del Triunfo. Dejé mi maleta y caminé hasta la ventana
presionando mi palma contra el cristal frío. Ahí estaba, la ciudad de mis sueños de niña, extendiéndose ante mí como un regalo que había tardado 65 años en desempacar. Por la tarde llegó Amélie, mi personal shopper. Era una mujer francesa elegante de unos 40 años, con un ojo experto para la moda y una sonrisa cálida que me puso inmediatamente cómoda. Madame González, me dijo en un español perfecto, vamos a transformarla completamente. Pero primero, cuénteme, ¿cómo se quiere sentir? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado nunca cómo quería sentirme. Elegante, respondí después de pensar un momento. Sofisticada, como alguien que merece estar en lugares hermosos. Amélie sonrió. Perfecto, vamos a empezar. Las siguientes 4 horas fueron una revelación. Amélie me llevó a boutiques exclusivas en los Campos Elíseos, donde me probé ropa que nunca había imaginado que podría usar. Vestidos de cashmere en tonos que realzaban mi piel, abrigos elegantes que me hacían ver más alta y segura, zapatos de cuero italiano que transformaban mi manera de caminar. El secreto, me explicó Amélie mientras me ajustaba un collar de perlas auténticas, no es la edad que tenga, sino cómo se lleva. Usted tiene una elegancia natural que solo necesitaba la ropa correcta para brillar. Al día siguiente vino el maquillador profesional. Jean-Claude era un artista que veía mi rostro como un lienzo. Con manos expertas, minimizó las líneas que habían aparecido por años de preocupación y resaltó mis ojos, que según él eran magníficos, pero habían estado escondidos demasiado tiempo. Cuando me mostró el resultado final en el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Era yo, pero una versión de mí que jamás había existido, sofisticada, elegante, con una confianza que irradiaba desde cada poro de mi piel. Madame, dijo Jean-Claude con orgullo profesional, está lista para conquistar París. Y eso fue exactamente lo que hice. Los siguientes días fueron los más mágicos de mi vida. Desayuné croissants frescos en cafés con vista a la Torre Eiffel. Recorrí el Louvre con un guía privado que me contó historias fascinantes sobre cada obra de arte. Cené en restaurantes con estrellas Michelin, donde cada plato era una obra maestra. Pero lo más importante, documenté todo. Carmen tenía razón sobre ser auténtica en las redes sociales. Cada foto que subía era un momento genuino de alegría y descubrimiento. La primera fue en el café de mi hotel, desayunando con una vista perfecta del Arco del Triunfo. Mi nuevo corte de cabello se veía impecable, mi maquillaje sutil pero perfecto, y llevaba puesto un suéter de cashmere color crema que me había costado más que 3 meses de mi antigua renta. Primer desayuno en París, escribí. A los 65 años, finalmente, aprendiendo lo que significa vivir para mí misma. La segunda foto fue en el Louvre, parada frente a la Mona Lisa. Llevaba un vestido negro elegante y el collar de perlas que Amélie había insistido que comprara. Conociendo a otra dama famosa, escribí, ambas hemos esperado mucho tiempo para ser apreciadas correctamente. Para el tercer día, ya había establecido una rutina. Cada mañana elegía cuidadosamente mi atuendo. Me maquillaba con los productos que Jean-Claude me había enseñado a usar y salía a explorar la ciudad como la mujer elegante en la que me había convertido. La foto que más me gustó fue en un café parisino pequeño y acogedor en Montmartre. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con un libro en francés que había comprado aunque no pudiera leerlo bien, una taza de café humeante y una expresión de completa serenidad en mi rostro. Mi cabello plateado brillaba bajo la luz suave, y los pendientes de oro que había comprado el día anterior capturaban pequeños destellos de luz solar. Descubriendo que la elegancia no tiene edad, escribí. Solo necesita la decisión de valorarse a sí misma. No estaba preparada para la reacción que causaron mis fotos. Empezó lentamente. Los vecinos del barrio comentaban con admiración y sorpresa. María, te ves increíble. No puedo creer que seas la misma persona. París te queda perfecto. Pero luego llegaron otros comentarios. Personas que no habían mostrado interés en mi vida durante años de repente querían saber más.
Familiares lejanos que apenas recordaba comenzaron a seguir mis cuentas. Y entonces, el cuarto día de mi viaje, mientras desayunaba en el balcón de mi suite, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Elena. La dejé ir al buzón de voz. 5 minutos después, sonó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. En total, intentó llamarme 25 veces ese día. Finalmente decidí revisar los mensajes de voz. Su tono había cambiado completamente desde nuestra última conversación. María, hola, soy Elena. Vi tus fotos de París y... Bueno, te ves muy bien. Llámame cuando puedas, ¿sí? El segundo mensaje sonaba más desesperado. María, de verdad necesito hablar contigo. Roberto también quiere hablar. Por favor, llámanos. Para el mensaje número 15, ya no quedaba nada de la Elena arrogante que me había exigido lavar platos. María, por favor, necesitamos hablar urgentemente. Ha habido malentendidos. Llámame, por favor. Pero el mensaje que más me llamó la atención fue el último. María, sé que has estado muy ocupada en tu viaje, pero cuando regreses necesitamos sentarnos a hablar como familia. Roberto y yo hemos estado pensando, tal vez fuimos demasiado duros contigo. Llámame. Me quedé sentada en mi balcón, mirando la Torre Eiffel a la distancia, sonriendo lentamente. 25 llamadas. En 4 días, Elena había pasado de tratarme como empleada doméstica a rogarme que la llamara de vuelta. ¿Qué había cambiado? Las mismas fotos que para mí representaban libertad y autodescubrimiento, para Elena representaban algo completamente diferente. Representaban dinero. Porque para una mujer como Elena, que juzgaba a todos por su valor material, una suegra que podía permitirse estadías en hoteles de 5 estrellas en París, ropa de diseñador y cenas en restaurantes elegantes, era súbitamente muy valiosa. Esa noche, mientras cenaba sola en un restaurante con vista al Sena, subí mi foto favorita hasta ahora. Estaba sentada en una mesa elegante, con una copa de champaña en la mano, llevando el vestido negro más hermoso que había usado jamás, con una sonrisa serena y confidencial. Aprendiendo que el respeto a menudo llega cuando uno deja de necesitarlo desesperadamente, escribí. Salud por los nuevos comienzos. No respondí a ninguna de las llamadas de Elena. Tenía 3 días más en París y pensaba disfrutar cada segundo sin las complicaciones de mi vida anterior. Elena tendría que esperar. Después de todo, yo había esperado 65 años para ser tratada con dignidad. Un poco más de paciencia no le haría daño. Regresé de París un domingo por la tarde, bronceada por los paseos bajo el sol invernal de la ciudad, vestida con uno de mis nuevos abrigos de lana italiana, y sintiéndome como una mujer completamente diferente. El taxi me dejó frente a mi edificio, y mientras subía las escaleras hacia mi apartamento, pude sentir las miradas curiosas de los vecinos. «¿María?», preguntó la señora Carmen asomándose desde su puerta. «Dios mío, te ves espectacular». Sonreí, sintiendo esa nueva confianza que había descubierto en París corriendo por mis venas. «Gracias, Carmen. París fue transformador». «Se nota», dijo, sus ojos brillando de admiración. «Por cierto, una mujer joven ha estado preguntando por ti. Vino ayer y también el viernes pasado. Parecía urgente. Elena». «Por supuesto. Gracias por avisarme», le dije, y entré a mi apartamento. No había pasado ni 1 hora cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y ahí estaba Elena. Pero no la Elena segura y arrogante que conocía. Esta Elena se veía nerviosa, inquieta, vestida con ropa cara pero de alguna manera menos imponente de lo usual. Abrí la puerta lentamente, sin invitarla a pasar. «María», dijo Elena, su voz anormalmente dulce, «qué bueno que ya regresaste. Te ves diferente». «Gracias», respondí simplemente, sin moverme del umbral. Elena esperó un momento, claramente esperando que la invitara a entrar. Cuando no lo hice, comenzó a hablar más rápido. «Mira, creo que hubo un malentendido sobre la cena de Navidad. Roberto y yo hemos estado hablando,
y pensamos que tal vez no nos expresamos correctamente. Se expresaron perfectamente, dije, mi voz manteniendo esa nueva calma que había encontrado. Me dijeron exactamente lo que pensaban de mí. No, no. Elena agitó las manos nerviosamente. Solo queríamos... Bueno, ya sabes cómo son las fiestas familiares. Hay mucho que organizar y pensamos que tal vez podrías ayudar, pero no como empleada doméstica, sino como parte de la familia. La observé por un momento largo, notando cómo evitaba mi mirada directa. ¿Y qué cambió tu perspectiva, Elena? ¿Qué quieres decir? Hace 2 semanas pensabas que lavar platos era lo menos que podía hacer para ganarme un lugar en la mesa. Ahora de repente soy parte de la familia otra vez. ¿Qué cambió? Elena se sonrojó ligeramente. Solo nos dimos cuenta de que habíamos sido injustos. ¿O se dieron cuenta de que tengo más dinero del que pensaban? El silencio que siguió fue revelador. Elena abrió la boca para negar, pero las palabras no salieron. Vi tus fotos de París, finalmente admitió. Te ves muy próspera. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. Y ahora quieren saber de dónde salió el dinero, dije. No es eso. Elena comenzó, pero la interrumpí. Elena, tengo 65 años. He vivido lo suficiente para reconocer la codicia cuando la veo. Y eso es exactamente lo que veo en tus ojos ahora mismo. Sus mejillas se encendieron de roja. Eso no es justo, María. Somos familia. ¿Familia? Me reí suavemente. ¿La misma familia que hace 2 semanas me dijo que lavara platos para poder cenar con ustedes en Navidad? Ya te dije que eso fue un malentendido. No fue un malentendido, Elena. Fue exactamente lo que quisiste decir. Y ahora que crees que tengo dinero, de repente soy familia otra vez. Elena cambió de táctica, sus ojos llenándose de lágrimas que parecían bien practicadas. María, por favor. Roberto está muy preocupado por ti. Piensa que tal vez estás pasando por algún tipo de crisis. Gastar tanto dinero en un viaje tan extravagante no es propio de ti. Tienes razón, dije, sorprendiéndola. No es propio de la María que ustedes conocían. Esa María ya no existe. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la mujer que toleraba sus desprecios, que aceptaba ser tratada como ciudadana de segunda clase en su propia familia, que mendigaba migajas de afecto, esa mujer se quedó en el pasado. Elena retrocedió un paso, claramente no esperando esa respuesta. Roberto quiere hablar contigo, dijo, jugando su última carta. Está muy dolido de que no le hayas contado sobre tu situación financiera. ¿Mi situación financiera? Repetí. ¿Te refieres al dinero que es completamente mío y que no le debo a nadie? Pero somos tu familia, María. Las familias comparten las buenas noticias. Las familias que se respetan mutuamente comparten las buenas noticias, la corregí. Las familias que se tratan con amor y dignidad comparten las buenas noticias. Ustedes me han tratado como empleada doméstica durante años. ¿Por qué les debería alguna explicación sobre mis finanzas privadas? Elena se quedó sin palabras por un momento. Luego, su máscara de dulzura se resquebrajó ligeramente. Mira, María, no sé de dónde sacaste ese dinero, pero espero que no hayas hecho nada imprudente. La acusación implícita me golpeó como una bofetada. Incluso ahora, incluso rogando por mi atención, Elena no podía resistirse a insultarme. ¿Imprudente como qué, Elena? ¿Como robar? ¿Como estafar a alguien? ¿Es tan imposible para ti imaginar que yo podría tener dinero legítimamente? No es eso. Es solo que en tu mente, una mujer como yo no merece tener cosas bonitas. Una mujer como yo debería estar agradecida por las migajas que ustedes me dan. Eso no es verdad. ¿No? La interrumpí. Elena, hace 6 años te escuché hablar por teléfono sobre mí. Estabas en tu cocina, pensabas que no había nadie más en casa. Su rostro se puso completamente pálido. Dijiste que era agotador tenerme cerca, que era como tener una empleada doméstica que no podías despedir. Te quejaste de cómo me veía, de mi ropa,
de que no sabías cómo explicarle a tus amigas que yo era la abuela de tu hijo. Elena abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Y cuando Roberto entró y le contaste tus quejas, ¿sabes qué dijo tu maravilloso esposo? Dijo, tienes razón. 3 palabras que me partieron el corazón para siempre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, pero esta vez parecían genuinas. María, yo no sabía que habías escuchado. Por supuesto que no sabías, porque nunca se te ocurrió que tal vez yo tenía sentimientos que podrían lastimarse. Para ti, yo era solo un inconveniente que tenías que tolerar. Lo siento, susurró Elena. Lo siento mucho. ¿Sabes qué es lo triste? Elena, si hubieras venido a disculparte antes de ver mis fotos de París, tal vez habría significado algo. Pero viniste después de decidir que tal vez yo valía la pena por mi dinero. Esa no es una disculpa, es una inversión. Elena se quedó parada en mi pasillo, llorando silenciosamente. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Quiero que te vayas, dije simplemente. Y quiero que le digas a Roberto que si quiere hablar conmigo, puede llamarme él mismo, pero que no espere que la conversación sea sobre mi dinero o sobre cómo puedo ayudarlos. Si quiere una relación conmigo, va a tener que empezar por reconocer cómo me ha tratado todos estos años. Elena asintió lentamente y se dirigió hacia las escaleras. Cuando llegó al primer escalón, se volteó. Para que sepas, dijo con voz temblorosa, Roberto realmente te extraña. Habla de ti todo el tiempo. Si eso fuera cierto, respondí, no habría necesitado viajar a París para encontrar mi propia dignidad. La vi bajar las escaleras lentamente, sus hombros temblando. Por un momento, casi sentí pena por ella, pero entonces recordé todos los años de humillaciones, todos los desprecios, todas las veces que había tenido que tragarme mi orgullo para mantener la paz. Cerré la puerta y me dirigí a mi sala. En mi mesa de café había una foto de París que había impreso esa mañana. Yo, sentada en un café elegante, sonriendo con una confianza que había tardado 65 años en encontrar. Esa mujer en la foto no rogaba por amor, no se contentaba con migajas de respeto, no lavaba platos para ganarse un lugar en la mesa. Esa mujer conocía su valor, y no tenía intención de rebajarlo nunca más. 3 semanas después de mi confrontación con Elena, Roberto finalmente me llamó. Era un miércoles por la tarde y yo estaba en mi nueva rutina. Clases de francés 2 veces por semana en el Centro Cultural de la ciudad. Había decidido que si iba a volver a París, lo haría hablando el idioma. Mamá, su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura. ¿Podemos hablar? Por supuesto, dije, pero no agregué nada más. Los días en que yo facilitaba las conversaciones difíciles habían terminado. ¿Puedo venir a verte? Puedes, respondí simplemente. 1 hora después estaba frente a mi puerta. Cuando la abrí, me quedé sorprendida por cómo se veía. Roberto tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien en días. Su ropa, siempre impecable, estaba arrugada. Por primera vez en años, parecía vulnerable. Hola, mamá, dijo suavemente. Hola, Roberto. Lo dejé entrar, pero no corrí a ofrecerle café o a preguntarle cómo estaba, como había hecho durante décadas. Me senté en mi sillón favorito y esperé. ¿Te ves?, comenzó, luego se detuvo. ¿Te ves diferente? Me siento diferente, dije. Roberto se sentó en el sofá, sus manos nerviosas jugando con las llaves de su auto. Elena me contó sobre su conversación contigo. ¿Y? Y me dijo que sabías sobre esa llamada telefónica de hace años. Asentí sin decir nada. Mamá, yo... Roberto se pasó las manos por el cabello. No sabía que habías escuchado eso. ¿Habría importado si lo hubieras sabido? La pregunta lo tomó desprevenido. Se quedó en silencio por un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Probablemente no en ese momento. Era la primera respuesta honesta que había escuchado de él en años. ¿Por qué no?, pregunté. Roberto respiró profundo. Porque estaba asustado. ¿De qué? De Elena, de decepcionar, de no ser el esposo que ella quería. Levantó la vista para encontrar mis ojos.
de admitir que tal vez estaba eligiendo a la mujer equivocada. Sus palabras me sorprendieron. No era lo que había esperado escuchar. Cuando me casé con Elena, continuó, pensé que finalmente había logrado algo. Una mujer hermosa de una familia acomodada que me había elegido a mí. Me sentía exitoso, como si hubiera ganado algo importante. ¿Y yo era una amenaza para esa imagen? Roberto bajó la cabeza. Eras un recordatorio de dónde venía realmente. De los años cuando no teníamos dinero, cuando vivíamos en ese apartamento pequeño, cuando trabajabas 3 empleos para mantenerme. Elena venía de un mundo diferente y yo quería pertenecer a ese mundo. Así que me hiciste a un lado. Así que te hice a un lado, repitió, su voz apenas un susurro. Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos. Afuera, podía escuchar a los niños jugando en el parque cercano, sus risas flotando por la ventana abierta. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora, Roberto?, pregunté finalmente. Porque Elena me mostró las fotos de tu viaje a París. Por supuesto. Siempre volvía al dinero. Y me di cuenta, continuó, de que no sabía nada sobre ti. Nada sobre tu vida, tus sueños, de dónde vino el dinero para ese viaje. Me di cuenta de que te había convertido en una extraña. No me convertiste en una extraña, Roberto. Decidiste que yo era una extraña. Hay una diferencia. Asintió lentamente. Tienes razón. ¿Quieres saber de dónde vino el dinero?, pregunté. Sus ojos se iluminaron con curiosidad, pero también noté con codicia. Tu tía abuela Esperanza, mi tía, me dejó una herencia cuando murió. Una herencia considerable que había estado guardando durante años, esperando el momento correcto para usarla. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque el testamento especificaba que solo podía usar el dinero cuando sintiera que necesitaba empezar una nueva vida. No para mantener la vida que tenía, sino para crear una completamente nueva. Roberto frunció el ceño, y ese momento fue cuando Elena me llamó para decirme que podía lavar platos si quería participar en la cena de Navidad. El silencio que siguió fue pesado y denso. Mamá, Roberto dijo finalmente, sé que no tengo derecho a preguntarte esto, pero ¿hay más dinero? Y ahí estaba, la verdadera razón de su visita. ¿Esa es realmente la pregunta que quieres hacerme, Roberto, después de todo lo que acabas de admitir? Se sonrojó profundamente. No, yo solo tenía curiosidad. No, lo interrumpí. No era curiosidad, era esperanza. Esperanza de que tal vez tu madre tuviera suficiente dinero para solucionar algunos de tus problemas. No tengo problemas financieros. ¿No? Entonces, ¿por qué tu primera pregunta después de admitir años de negligencia emocional es sobre mi dinero? Roberto se quedó sin palabras. Te voy a decir la verdad, Roberto. Sí, hay más dinero. Suficiente para que pueda vivir cómodamente el resto de mi vida, viajar cuando quiera, comprar cosas bonitas, cenar en lugares elegantes. Vi la chispa de avaricia en sus ojos. Pero no vas a ver ni un centavo de ese dinero. La chispa se apagó inmediatamente. No porque sea mezquina o vengativa, continué, sino porque lo que tú y Elena quieren no es a mí, quieren mi dinero, y yo ya no estoy dispuesta a comprar amor, respeto o atención. Mamá, eso no es... ¿No es verdad? Roberto, dime honestamente, si no hubieras visto esas fotos de París, si no supieras que tengo dinero, ¿estarías aquí ahora pidiendo perdón? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. No lo sé, admitió finalmente. Yo sí lo sé, dije. No estarías aquí. Seguirías felizmente ignorándome hasta la próxima vez que Elena decidiera que necesitaba ayuda para lavar platos. Roberto se levantó lentamente del sofá. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes, dije simplemente, al menos no de la manera que esperas. ¿Qué significa eso? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el parque donde los niños seguían jugando. Significa que si quieres algún tipo de relación conmigo en el futuro, va a tener que empezar desde cero, sin expectativas sobre mi dinero, sin demandas de que actúe como la abuela conveniente, sin asumir que voy a estar disponible cuando me necesiten. ¿Y si acepto esas condiciones?
Me volteé para mirarlo. Entonces tendríamos que empezar muy lentamente. Quizás un almuerzo ocasional, llamadas telefónicas donde me preguntes cómo estoy, no porque necesites algo, sino porque realmente quieres saber. Tiempo donde puedas conocer a la persona en la que me he convertido, no a la madre que recuerdas. Roberto asintió lentamente. ¿Y Elena? Elena puede ir a terapia para trabajar en sus problemas de codicia y manipulación. Hasta entonces, no tengo interés en tener una relación con ella. Eso va a ser difícil. No es mi problema, Roberto. Tú elegiste casarte con ella. Tú elegiste permitir que me tratara mal durante años. Las consecuencias de esas decisiones son tuyas. Roberto se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Puedo llamarte la próxima semana? ¿Solo para hablar? Puedes, dije. Pero Roberto, si esa llamada incluye cualquier mención de dinero, de favores o de cómo puedo ayudar a tu familia, será la última conversación que tengamos. Asintió y se fue. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, no me sentí triste. Me sentí libre. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. ¿Abuela María? Era Sofía, mi nieta de 16 años. La hija de Roberto que apenas había visto en los últimos 2 años, gracias a las restricciones sutiles de Elena. «Hola, cariño», dije, sorprendida por escuchar su voz. «Abuela, vi tus fotos de París en Instagram. Te ves increíble». «Gracias, Sofía. Quería preguntarte algo, pero no sé si puedo... Puedes preguntarme cualquier cosa. ¿Crees que podríamos almorzar juntas algún día? Solo nosotras dos. Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar contigo». Mi corazón se llenó de una calidez que no había sentido en años. «Me encantaría, cariño. ¿Qué tal este sábado?» «Perfecto. Conozco un café muy lindo cerca del centro». Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, sonriendo. Tal vez había perdido a un hijo y una nuera, pero había ganado algo mucho más valioso. Había ganado mi dignidad, había ganado mi libertad. Y tal vez, solo tal vez, había ganado la oportunidad de conocer realmente a mi nieta. A los 65 años, finalmente estaba aprendiendo que a veces perder lo que pensabas que querías era la única manera de encontrar lo que realmente necesitabas. Y por primera vez en décadas, el futuro se veía lleno de posibilidades infinitas.